Esta es la parte 2 de la lección número 3 del curso de precálculo. En la lección anterior vimos 5 formas que tenemos a nuestra disposición para representar relaciones entre dos conjuntos. Estas eran por pares ordenados, por gráfica, por conjuntos diagramados, por tabla de valores y por notación de aplicaciones. Ahora vamos a ver el siguiente tipo de problema en donde se nos va a presentar una relación representada de una de esas 5 formas con la idea de que usted las represente de las otras 4 maneras. Y fíjense en este primer ejemplo que dice que dada una relación que va a llamar F minúscula, representada por conjuntos diagramados, pues represéntela de las otras 4 maneras. Y fíjense que efectivamente aquí tenemos esta relación llamada F, representada por conjuntos diagramados. Fíjense que en esa forma de representar una relación, presentamos el conjunto que es el dominio, ¿verdad? Representado por un diagrama de Venn, en donde hemos colocado ahí dentro los elementos de ese dominio, y el alcance de la relación, que en este caso es el conjunto B, donde dentro del diagrama de Venn hemos colocado los elementos que están en ese alcance de esa relación F. Y entonces fíjense que esas flechitas que tenemos ahí dicen qué elementos del dominio de la relación están relacionados con qué elementos en el alcance. Por ejemplo, esta flechita indica que el 1 está relacionado, mire, con el 3, hasta donde llega la flechita, ¿verdad? También dice que el 1, mire, esta otra flechita va hasta el 4, pues el 1 también está relacionado con el 4, además está relacionado con el 3. El 2, fíjense que no está relacionado con ningún valor del alcance, porque no sale ninguna flecha de ese elemento del dominio hacia el alcance. El 3 dice que está relacionado con el elemento C en el alcance. Y ese elemento 4 que está en el dominio de nuestra relación F dice que está relacionado con 3 elementos en el alcance. Primero con la A, porque hay una flecha que va del 4 a la A, luego con el 3 y finalmente aquí en el 4 está relacionado con el 5. Bueno, pues ahí tenemos esa relación, ¿verdad? Que está representada, representada por conjuntos diagramados. Y hemos interpretado, ¿verdad?, qué cosas, qué elementos del dominio están relacionados con qué elementos del alcance. Bueno, vamos a ver, la primera parte dice que nos representemos esa relación F por pares ordenados. Bien, ¿cómo usted procede? Pues usted pone el nombre de su relación, que en este caso es F, ¿verdad? Y abre una llave para indicar el conjunto que va a contener los pares ordenados que corresponden a esa relación, ¿verdad? Que recuerde que son, como hemos dicho, unas parejas, ¿verdad?, de valores que se encierran entre paréntesis y se separan sus componentes por coma, donde el primer componente de cada parejita son los elementos del dominio de nuestra relación, ¿verdad? Y el segundo componente va a ser los elementos del alcance de nuestra relación con quienes esos elementos del dominio están relacionados. Pues miren, el 1 dice aquí que está relacionado con el 3. Pues ponemos esta primera pareja que dice que el elemento 1 del dominio está relacionado con el elemento 3 en el alcance a través de esa relación F. El 2, también, perdón, antes de pasar al 2, dice que el 1 también está relacionado con el 4, ¿verdad? Pues tenemos que hacer otro par ordenado que dice que el 1 también está relacionado con el 4, ¿eh? Pasamos al 2. Fíjense que el 2 no está relacionado con nadie, pues no hay que hacer ningún par ordenado que diga que el 2 está relacionado con alguien, porque el 2 no está relacionado con ningún elemento del alcance, ¿se fijan? Luego pasamos al elemento 3 del dominio, que dice que está relacionado con la C. Pues el siguiente par ordenado que necesitamos poner aquí es el 3 relacionado con la C, ¿verdad? Luego fíjense que pasamos al elemento 4 de nuestro dominio, ¿verdad?, que dice que está relacionado primero con la A. Pues tenemos que hacer un par ordenado que dice que el 4 está relacionado con la A. También notamos que el 4 en esa misma relación F está relacionado con el 3. Pues el siguiente par ordenado que tenemos que poner es el 4 relacionado con el 3. Y finalmente vemos que el 4 también se nos indica a través de esa relación F que está relacionado en el alcance con el elemento 5. Así que el siguiente par ordenado es el 4 con el 5. Y ahí termina, ¿verdad?, la representación por pares ordenados de esa relación F. Bien, bueno, la siguiente forma en que nos vamos a pedir que nos representemos esa relación F por gráfica, ¿ok? Bueno, tenemos una gráfica, bueno, automáticamente usted sabe que usted tiene que tratar un sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Que aquí en este caso yo no voy a estar usando reglas, pero usted debe hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? El eje de X y el eje de Y, ¿verdad? Bien, recuerde que en el eje de X usted va a colocar los elementos del dominio de su relación. En este caso, recuerde que el dominio es el conjunto A, así que tenemos que colocar esos elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4, en el eje de X. Fíjense que aquí no tenemos que guardar ni orden ni escala, porque fíjense que en el elemento, en el conjunto, que es el alcance, hay dos elementos, el A y el C, que son unas letras, que no tienen que guardar ningún orden con respecto a estos números.
ni tampoco tienen que guardar ninguna escala con ellos. Así que podemos colocar como yo quiera, ¿verdad? Yo lo voy a colocar, ¿verdad?, en el orden que aparece, en el 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí, el 1, el 2, el 3 y el 4. 3 y 4. Pero no tiene que ser en ese orden, entonces voy a colocar aquí el 3, el 1, el 4 y el 2, ¿verdad? O podríamos haberlo colocado todos al lado derecho. O podría haber colocado 3 en el lado izquierdo y 1 en el derecho, ¿verdad? Quiero decir, hablar con respecto al eje de Y. Bueno, pues ahí tenemos colocados los elementos del dominio de nuestra relación en el eje de X. Ahora tenemos que colocar los elementos del alcance de esa relación en el eje de Y. Que fíjense que son el A, 3, 4, 6 y 5. Vamos a suponer que yo coloco aquí el A, ¿verdad? Aquí el 3, aquí el 4, aquí la C y aquí el 5. ¿Okay? También no tenemos que guardar orden porque acabamos de decir ni escala, ¿verdad? Igual que yo puse 2 abajo y 3 arriba, puedo haber puesto 3 abajo del eje de X y 2 arriba sobre el eje de X, ¿verdad? O todos debajo del eje de X, o todos sobre el eje de X. Lo importante es que los localicemos, ¿verdad?, ya que son los elementos del alcance en el eje de Y. Muy bien, pues entonces vamos a ver qué pares ordenados tenemos que localizar aquí, ¿verdad? El primero es el 1 con el 3. Pues miren, el punto que tiene abscisa 1 y ordenada 3 sería este, miren, 1 con 3. Recordando que lo que estoy haciendo es moviéndome a lo largo de esa línea que pasa a través de esa abscisa 1, que es paralela de Y, y de esta línea que es paralela de X, ¿verdad?, pasando por la ordenada 3. Y donde se intersequen las dos, ahí está el punto 1, 3, ¿verdad? Luego tenemos el punto 1, 4, pues mire, 1 con la ordenada 4. Pues aquí tenemos el punto que tiene abscisa 1 y ordenada 4. Luego tenemos el punto 3C, el punto que tiene abscisa 3 y ordenada 0. Míralo aquí. 3C. Vendrá más o menos por aquí, ¿verdad? Porque por ahí es que se interseca esta línea que pasa paralela de Y pasando por esa abscisa y esta línea paralela de X pasando por esa ordenada C. Luego viene el 4A. 4 con la A. Mírala aquí. Pues 4A es este punto, ¿verdad? Luego viene el 4 con el 3. 4 con el 3, míralo aquí, ¿verdad? 4, abscisa 4, ordenada 3. Y finalmente tenemos el 4 con el 5, abscisa 4, ordenada 5, lo tenemos aquí. Pues esos puntos que hemos localizado ahí constituyen la gráfica de esa relación F. Y esa es la forma de representar por gráficas a esa relación F. Vamos a ver entonces el siguiente, el tercer modo de representar relaciones, y la que nos van a pedir ahora es por tabla de valores, ¿ok? Por tabla de valores. Bueno, recuerde que en ese caso usted prepara un encabezamiento que constituye de la letra X, que va a representar como variable a los elementos del dominio, y se llama la variable independiente, y la letra Y, que va a ser la variable que representa los valores del alcance, ¿verdad? Y se llama la variable dependiente. Y vamos a ver que hacemos la tabla horizontalmente, ¿verdad? Horizontalmente. Y entonces colocamos aquí a la derecha de la X los valores que están en el dominio, ¿verdad? Los valores que están en el dominio, porque la X representa como variable independiente a los valores del dominio, ¿ok? Que recuerden que son el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora, fíjense que no tendríamos que poner el 2 porque el 2 no está relacionado con nadie. Así que pondríamos el 1, el 3 y el 4. 1, 3 y 4. ¿Okay? Bueno, el 1, según lo que dice aquí, fíjense que ahora lo podemos leer aquí, lo podemos leer aquí o lo podemos leer aquí. Si lo leemos aquí dice que el 1 está relacionado con el 3 y también con el 4. De aquí también lo podemos leer. El 1 está relacionado con el 3 y también está relacionado con el 4. Y lo podemos leer de esta gráfica. El 1 está relacionado con el 3 y también está relacionado con el 4. Pues aquí colocamos e indicamos que el 1 está relacionado con el 3 y con el 4. Luego pasamos al 3. Y aquí vemos que el 3 está relacionado con la C. También podemos verlo aquí, que el 3 está relacionado con la C. Lo podemos ver aquí, que el 3 está relacionado con la C, ¿verdad? Con más nadie, con más ningún elemento en el alcance, ¿verdad? Pues el 3 se relaciona con la C. Y finalmente el 4, de aquí vemos que está relacionado con la A, con el 3 y con el 5. También lo podríamos haber visto aquí, que el 4 está relacionado con la A, con el 3 y con el 5. Y lo podemos ver aquí, el 4 está relacionado con la A, con el 3 y con el 5. Así es que podemos decir 4 relacionado con la A, el 3 y el 5. ¿Okay? Y ahí tendríamos entonces la tabla de valores que corresponde a esa relación F. Fíjense que yo podría representar la tabla de valores en forma horizontal, como hicimos aquí, o en forma vertical.
En ese caso, pues, los encabezamientos van en este orden. La X, que es la variable independiente, que representa los valores del dominio de nuestra relación, y la Y es la variable dependiente y que representa los valores del alcance de nuestra relación. Y nuevamente hacemos lo mismo, ¿lo ven? Colocamos aquí el 1, que dice que está relacionado con el 3 y el 4. Porque claro, ya lo leímos, no voy a volverlo a leer, ¿verdad? Ya lo leímos en la forma de representarlo por conjuntos diagramados, en la forma de pares ordenados, y por la gráfica que vimos que el 1 se representaba, o más bien se relacionaba con el 3 y con el 4. El 3 se relaciona nada más que con la C, y el 4 se relaciona con el A, con el 3 y con el 5. ¿Okay? Y ahí tendríamos entonces la representación de esa relación F, ¿verdad? Por tabla, lo único que en forma vertical la tabla de valores, ¿verdad? Y la última forma que tenemos para representar relaciones es la notación de aplicaciones, que también tienen dos formatos, ¿verdad? Según la tabla de valores tiene dos formatos, una horizontal y una vertical. La representación por notación de aplicaciones también tiene dos formatos y lo vamos a ver aquí. Así que la cuarta y última forma en que nos piden que representemos esa relación F es por notación de aplicaciones. Bueno, usted empieza diciendo, bueno, nuestra relación se llama F y tiene como dominio al conjunto A y como alcance al conjunto B, ¿verdad? Eso es lo primero que usted hacía. Y entonces ponía aquí debajo de la A los elementos del dominio de la relación que estén relacionados con alguien en el alcance, ¿verdad? Pues sería el 1, el 3 y el 4, nada más son los que hay que poner, ¿verdad? El 1, el 3 y el 4. Y entonces usted usa este signo que indica ese elemento particular del conjunto que es el dominio de la relación F se relaciona con tales elementos en el alcance. Este se relaciona con tales elementos y este se relaciona con tales elementos. Ya sabemos por el análisis que hemos hecho que el 1 se relaciona con el 3 y con el 4. Ponemos aquí con el 3 y con el 4. Que el 3 se relaciona nada más que con el elemento C en el alcance. Y el 4 se relaciona con el elemento A, con el elemento 3 y con el elemento 5 en el alcance. ¿Pues? A, 3 y 5. ¿Okay? Y ahí tendríamos la representación por notación de aplicaciones de esa relación F usando este formato. Hay otra forma que dice que usted escribe primeramente F, que es el nombre de la relación que tenemos, tiene como dominio al conjunto A y como alcance al conjunto B. Y entonces dice, bueno, pues la relación F asocia al 1 con el 3 y el 4. La relación F asocia al 3 con el elemento C en el alcance. Y la relación F asocia al elemento 4 del dominio con los elementos A, 3 y 5 en el alcance. Y ahí tendríamos la otra forma, ¿verdad?, de representar, el otro formato de representar por notación de aplicaciones a esa relación F. ¿Okay? Bien, dicho sea de paso decirles que en esta forma de escribir que la relación F asocia al 1 con el 3 y el 4, a esta notación que tenemos aquí se lee F de 1, F de 3, F de 4, ¿verdad? Tal como, como cuando veíamos, ¿verdad?, el polinomio en X, el polinomio en Y, y usamos una notación parecida en el álgebra avanzada. ¿Se acuerdan? F paréntesis X, el polinomio F con la variable X, la F de la variable X, o F con la variable Y, etc. Bien, vamos a ver entonces este segundo ejemplo. Represente la relación que vamos a llamar, en este segundo ejemplo, la relación G dada por gráfica de las otras 4 maneras de representarla, ¿verdad? Y la relación G nos dicen que es esta. Fíjense que nos van a representar ese por gráfica. ¿Okay?
Y la gráfica que nos dan es la siguiente, miren. Este es el eje de Y. Y este es el eje de X. En el eje de X aparecen estos elementos, ¿verdad? Negativo 6, P, A y Q. Así que eso quiere decir, ya usted debe saber que esos elementos que están marcados en el eje de X constituyen el conjunto que es el dominio de nuestra relación, ¿verdad? Porque recuerde que en el eje de X se localiza el dominio de la relación. Así que ya usted sabe que el dominio de esa relación, que vamos a llamar ahora G, consiste de los elementos negativos 6, P, A y Q. ¿Okay? Y en el alcance, o sea, más bien el eje de Y, localizamos estos elementos que serán entonces los elementos del alcance de esa relación, que hemos llamado G. ¿Ya? A, negativo 2, B y 2. Así que vamos a empezar diciendo eso. Notamos que el dominio de esta relación G es el conjunto, y dicho sea de paso, de ahora en adelante, cuando no se le dé un nombre al dominio de cierta relación, usted lo va a representar con este símbolo. La letra mayúscula D suscrito el nombre de la relación que tenemos, que es la G, ¿verdad? Porque así que se llama la relación en este ejemplo, la relación D sub G. El dominio de esa relación G es el conjunto compuesto por el negativo 6, la P, la A y la Q. ¿Okay? Mientras que su alcance también, al no tener un nombre indicado, ¿verdad?, se usa esta notación: alcance de esa relación G. Y al ser un conjunto, pues abrimos la llave, ¿verdad?, y colocamos ahí dentro los elementos del alcance que son los que están en el eje de Y. A, negativo 2, B y 2. A, negativo 2, B y 2. ¿Okay? Bien. Bueno, pues la primera forma en que nos piden que la representemos va a ser por pares ordenados. Igual que en el ejemplo anterior, empezamos poniendo el nombre de la relación, que en este caso, en este ejemplo, es G. Y vamos a escribir una serie de pares ordenados, ¿verdad?, que recuerde que se encierran estos valores entre paréntesis y se separan esos dos valores por comas, ¿verdad? Y entonces en el primer componente va a ir un elemento del dominio de esa relación, y en el segundo va a ir un elemento del alcance de esa relación con quien ese elemento del dominio que hemos puesto aquí esté relacionado según lo que veamos, ¿verdad? Pues fíjense, vamos a empezar por aquí. Perdónenme, no he puesto la gráfica. Puse el sistema de coordenadas, pero no puse la gráfica. Y la gráfica consiste de los siguientes puntos. Va este punto que está aquí. Va este punto que está aquí. Y va este punto que está aquí. ¿Okay? Así que antes de proceder a preparar, ¿verdad?, la representación por pares ordenados, vamos a ver qué nos dice esa gráfica. Pues esa gráfica nos está diciendo que el elemento negativo 6 del dominio de esa relación G, ¿verdad?, está relacionado con el negativo 2 en el alcance. El elemento P en el dominio de esa relación no está relacionado con nadie, no hay ningún punto que tenga esa abscisa P en la gráfica. El elemento A está relacionado con el elemento B y el elemento Q está relacionado con el elemento A. ¿Okay? Así que esos son los pares ordenados que tenemos que formar, ¿verdad? El negativo 6 del dominio de nuestra relación G está relacionado con el elemento negativo 2. Negativo 2. Así que esa sería la primera parejita que va en la representación por pares ordenados de esa relación G. El elemento P no tenemos que hacer ningún par ordenado aquí para él, porque fíjense que no está relacionado con nadie. El elemento A está relacionado con el elemento B en el alcance. Y finalmente el elemento Q del dominio de esa relación, ¿verdad?, está relacionado con el elemento A en el alcance de esa relación. Ahí tenemos la representación
por pares ordenados de esta relación que hemos llamado, o que se llama, según el problema, G. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces la siguiente representación, que sería por conjuntos diagramados, ¿verdad? Parte B, por conjuntos diagramados. Bueno, pues recuerde que en ese caso usted presenta dos diagramas de Venn, uno para el dominio de la relación, que lo hemos llamado D sub G, y el otro para el alcance de la relación, que lo hemos llamado A sub G, ¿verdad? Y entonces el dominio, fíjense que está compuesto por estos elementos, ¿verdad? Negativo 6, P, A y Q. P, A y Q. Mientras que el alcance de la relación está compuesto por estos elementos A negativo 2, A negativo 2, B y 2. ¿Okay? Y ahí tenemos entonces los dos conjuntos, el dominio y el alcance de esta relación G, que la puede identificar aquí o la puede identificar acá abajo. ¿Okay? Y entonces van a pasar las flechas que van desde los elementos del dominio de esa relación hasta los elementos del alcance con quienes estén relacionados respectivamente, ¿verdad? O correspondientemente. Bien, vamos a empezar con el menos 6. Fíjense que el negativo 6 dice que está relacionado con el negativo 2. Y lo podemos ver aquí también. El negativo 6 está relacionado con el negativo 2. Pues pasamos una flecha que va del negativo 6 al negativo 2. La P no está relacionada con nadie, ¿verdad? Y aquí también vemos que la P no aparece. Así que de la P no partirá ninguna flecha hacia ningún elemento en el alcance. El elemento A está relacionado con el B, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí también. La A está relacionado con la B. Así que de la A pasamos una flecha a la B. Y finalmente, el elemento Q del dominio está relacionado con el elemento A en el alcance. Así que de la Q pasamos una flecha que vaya hasta la A. Y ahí tendríamos la representación por conjuntos diagramados de esta relación llamada G. ¿Okay? Dicho sea de paso, fíjense que en el caso de la representación por gráfica hay que colocar todos los elementos del dominio y todos los elementos del alcance. Pero entonces, una vez tengamos la representación por pares ordenados, aquí nada más vamos a colocar los elementos del dominio que sí estén relacionados con elementos en el alcance. Por ejemplo, aquí fíjense que no colocamos en ningún par ordenado al elemento P que está en el dominio, porque el elemento P, aquí vemos que no está relacionado con el par, no hay que hacer ningún par ordenado para él, ¿verdad? Aquí en la representación por conjuntos diagramados también tenemos que colocar todos los elementos del dominio y todos los elementos del alcance. Y entonces, a pesar de que la P no se relaciona con nadie, y a pesar de que al 2, que es un elemento en el alcance, no hay nadie, ningún elemento del dominio que esté relacionado con él, hay que ponerlo. ¿Okay? Bien, fíjense que aquí el 2 tampoco aparece, ¿verdad? Porque no aparece ningún elemento del dominio que esté relacionado con el 2. Entonces, nadie va al 2. Ninguno tiene ordenado, ninguno de los puntos de la gráfica tiene ordenada 2. Por eso sabemos que el 2, a pesar de que esté en el alcance, no se usa, no se relaciona con nadie del dominio. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces la tercera notación, la representación, que es por tabla de valores. Y en este caso voy a usar nada más que una de los dos formatos. Voy a representarla con una tabla horizontal. ¿Okay? Recuerden que se puede hacer vertical, pero yo voy a hacer ahora las dos, nada más una de las dos. Ahorita las presenté las dos para que sepan que hay dos maneras de preparar la tabla de valores. La voy a presentar ahora horizontal. La pude haber presentado o presentado verticalmente. Recuerde que para esta forma de representar relaciones por tabla de valores, encabezamos en este caso las filas de nuestra tabla por dos variables, una que se llama la X y otra que se llama la Y. Siempre va a ser X y Y, excepto que le indiquen otra cosa. La X, recuerde que se llama la variable independiente y representa valores del dominio, y la Y se llama la variable dependiente y representa valores del alcance. ¿Sí? Bien, pues entonces vamos a ver qué elementos tiene, que asume la X. Pues los que están relacionados. Fíjense que aquí también no se colocan todos los elementos del alcance, sino solamente los que están relacionados con alguien no se ponen, perdón, todos los elementos del dominio, sino solamente aquellos que estén relacionados con algún elemento en el alcance. Y fíjense que aquí los que están relacionados con algún elemento en el alcance son el negativo 6, la A y la Q. Esos son los únicos que tenemos que colocar aquí, ¿verdad? El negativo 6, la A y la Q.
Fíjense que entonces el P no hay que ponerlo porque el P no está relacionado con nadie. Y en particular el menos 6 dice que está relacionado con menos 2, que lo podemos haber visto desde aquí, ¿verdad? El menos 6 está relacionado con menos 2 y aquí también el menos 6 está relacionado con el menos 2. La A está relacionada con la B, que lo podemos ver también aquí. La A está relacionada con la B. Y aquí la A está relacionada con la B. Y la Q, vemos aquí, está relacionada con la A. Y lo podemos ver aquí también. La Q está relacionada con la A. Y aquí lo podemos ver también, la Q está relacionada con la A. Pues ahí tenemos la representación de esa relación G, ¿verdad? Por tabla de valores. Y usamos la notación de una tabla horizontal. Y finalmente la cuarta y última forma es por notación de aplicaciones. Y recuerde que en esa forma de representar relaciones, usted hace lo siguiente: escribe el nombre de la relación, que recuerde que en este ejemplo es G-, ¿verdad? E indica de qué dominio, de qué conjunto como dominio, que es lo que hemos llamado D sub G, a qué conjunto como alcance, que lo hemos llamado A sub G, se relacionan los elementos, ¿verdad? A través de esa relación G, ¿verdad? Pues vamos a usar la segunda notación que decía, pues G de ¿cuál elemento? ¿Qué elementos están relacionados? El negativo 6, porque el negativo 6, ¿con quién está relacionado? Pues mire, lo podemos ver en cualquiera de las cuatro formas anteriores, ¿verdad? El negativo 6 está relacionado con el menos 2, el negativo 6 está relacionado con menos 2, el negativo 6 está relacionado con el menos 2, el negativo 6 está relacionado con el menos 2, pues indicamos eso. G de negativo 6 es negativo 2. G de, y el otro que está relacionado, no es el P, así que no hay que poner allí reservar una ecuación para decir G de P, porque la P no está relacionada con nadie, ¿verdad? En esta relación. Sino que el siguiente es la A, y G de A será B, ¿verdad? Porque la A está relacionada con la B. G de A está relacionado con la B. Y lo podemos ver aquí también. La A está relacionada con la B, la A está relacionada con la B, y la A está relacionada con la B. Y finalmente el último elemento del dominio que está relacionado con algún elemento de alcance es el Q, elemento Q, así que G de Q en particular dice que será ¿cuál? G de Q es A. Así que G de Q es A, lo podemos ver aquí también. Q está relacionado con la A, Q está relacionado con la A, Q está relacionado con la A. Y tendríamos la forma de representar esa relación G por notación de aplicaciones usando, claro, el segundo formato que tenemos para hacerlo. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a indicarle lo siguiente para terminar esta lección. Vamos a indicar lo siguiente: cuando el dominio y el alcance de una relación son o es subconjunto de los reales, hay una sexta forma de representar esa relación, y es la representación por fórmula. En esta indicamos si la relación se llama F minúscula, que F de X es una expresión algebraica o no. Usted verá que aquí, en este curso, hay expresiones que no son lo que se llaman algebraicas, ¿ok? Bueno, pues con ese comentario, con esa información, terminamos esta lección. Y entonces esperamos verlo ya prontito en la siguiente clase. Nos vemos entonces.